Empiezo quitando estos 4 tornillos. Esta es la cúpula que yo le puse, esta cúpula no es la de serie. Fijaros que por dentro está pintado con full dip, aquí lo podéis ver. Luego saco los 2 retrovisores, el izquierdo y el derecho, va con 2 tornillos. Y luego saco el intermitente, que primero tengo que desconectarlo. El intermitente, los cables, uno es negro y el otro es negro y blanco. Y aquí estoy tirando del conector, no del cable. El intermitente lleva una tuerca, esta tuerca le he aflojado antes con una llave y cuando ya está floja la saco con la mano, aquí tenéis la tuerca. Y con la tuerca fuera y ya desenchufado ya puedo sacar el intermitente. Saco el izquierdo y el derecho. Y ahora saco este tornillo, que es el que coge la placa izquierda, y todos estos tornillos. Y saco toda la placa. Aquí veis el motor. Y aquí tenéis las bombillas que le voy a cambiar. Estas son para el velocímetro y revoluciones. Esta para el intermitente. Esta de aquí, temperatura del aceite. Gasolina, luces largas y esta última del punto muerto. Ahora me toca sacar estos tornillos. Son 2 en un lado y otros 2 en otro lado. Y ya puedo sacar los relojes, todo el tablero este. Fijaros aquí, hay una brida, esta brida no hace falta cortarla, se puede quitar. Tiene un pequeño pestillo y se puede abrir y cerrar. Y a estos conectores le voy a dar con un poco de limpiador de contactos, porque estos conectores tendrán suciedad de 1993. La primera bombilla que voy a cambiar es la bombilla de la gasolina. Esa es la más fácil, está aquí y la saco hacia afuera, recto. Aquí veis la bombilla, funcionaba, pero fijaros, estaba muy negra. Y ahora le pongo el LED. Aquí la estoy probando a ver si funciona y fijaros que cambios, que cambia mucho ya esto. Y la pongo recta. Ahora cambio la bombilla de los intermitentes. Fijaros, la goma esta la giro y sale recto. Y esta bombilla no le pongo LED porque si no el intermitente iría mal. Así que le pongo la misma bombilla, nueva y verde, para que alumbre un poco mejor. Y esto lo hago en la bombilla derecha y en la izquierda. Y para ponerlo igual, entra recto y luego lo giro. Y ya no sale la bombilla esa. Ahora me toca sacar estos tornillos de aquí. Son 4 y hay que tener cuidado porque la tuerca se puede caer por dentro. Y bueno, es una pequeña tuerca con una arandela. Ahora ya puedo sacar el cuenta revoluciones y puedo trabajar más cómodo. Este cuenta revoluciones tiene 2 bombillas. Ahí la veis. Ahí hay una y debajo hay otra. Esto sale como la bombilla de la gasolina, hacia afuera. Y fijaros, aquí tenéis la bombilla. En este caso tiene una bombilla fundida, el cuenta revoluciones. Y le pongo una bombilla LED. Yo he elegido el color azul, yo creo que le queda bastante bien el azul en esta moto, pero bueno, dejadme en los comentarios qué color le pondríais vosotros. Y aquí como veis estoy dándole al contacto, tocando la bombilla porque esta bombilla no funcionaba. Fijaros, la bombilla a veces funciona, a veces no funciona, esta bombilla no está bien. Esta bombilla está defectuosa, así que lo que voy a hacer es pedir una bombilla nueva y dejaré las revoluciones con una bombilla hasta que me llegue la bombilla nueva. Lo que pasa es que pondré la bombilla que funciona en la zona de 0 a 6000 revoluciones, que es la zona que más utilizo.
¿Veis? Ahora le pongo una bombilla nueva y esta funciona al momento. Ahora le toca el cuentakilómetros. Lo que pasa que el reloj no puede salir porque tiene la ruleta esta del cuentakilómetros. Pero bueno, tiene una bombilla arriba y una debajo. Y le pongo la bombilla LED. Fijaros. La verdad que me está gustando mucho el resultado. Aquí lo estaba probando y digo, buah, esto cuando esté montado va a quedar muy bien. Le voy a quitar 10 años a la moto, pero bueno, aunque le quite 10, le quedarían otros 20. Y ahí debajo está la otra bombilla. Ahora le toca el indicador de punto muerto. Debajo está el indicador de luces largas o luces de carretera. Así que déjame en los comentarios cómo se suele llamar en tu país, largas o de carretera. Fijaros aquí, esta bombilla no me funcionaba. Y eso porque no estaba bien puesta. En este caso lo que hice fue girarla y la volví a poner. Y el LED tiene polaridad, por eso de un lado no funcionaba y del otro sí. Y por último queda el indicador más importante, el indicador de temperatura del aceite. Igual que la de la gasolina, quito la bombilla. Como veis, todas las bombillas funcionan, menos una que estaba fundida, pero las bombillas viejas estaban ya muy negras. A ver, tiene la moto 30 años. Ya que igual no funcionaba esta, la giro y ya funcionaba. Y ya estaría todas las bombillas cambiadas. Me falta la bombilla del cuenta revoluciones, que cuando me llegue ya la pondré. Pero ya está, todo LED menos los intermitentes. Le vuelvo a poner la brida que traía de serie. Esta brida es para que los cables no estén por ahí dando vueltas. Y ahora veréis el cambio que ha dado. Vaya cambio, la verdad que es una modificación que me ha gustado mucho hacer porque además la estoy viendo todo el rato. Cuando voy conduciendo de noche, cuando estás mirando la velocidad, ves las luces azules y es muy bonito, queda muy bien en la moto. Dejadme en los comentarios si le pondríais otro color, rojo, blanco, amarillo, verde. Había muchos colores, yo creo que el azul en el color de mi moto le queda muy bien. Y fijaros, la moto está desmontada porque le voy a hacer otra modificación que me va a gustar más que la modificación esta de los LED. Así que de momento se queda así la moto. Espero que te haya gustado mucho el vídeo, te espero en los comentarios. Dale un buen me gusta, suscríbete y hasta el próximo vídeo.